Muy buenos días a todos. Espero que este domingo el Señor eh, hable a nuestras vidas con la exposición de su palabra, que estemos estimulándonos también al amor y a las buenas obras para glorificarlo a Él como se merece, para que nos encontremos siendo obedientes a su voluntad. Y para esto, pues, les pido que ahí donde estén, cierren sus ojos y inclinen su rostro para orar al Señor. Padre, te doy muchas gracias por tu amor, por tu misericordia que tienes para con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, que la tenemos hasta estos días. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a que en nuestro diario vivir la estemos aplicando a nuestras vidas y también compartiéndolas con todas aquellas personas que nos rodean, para honra y gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén, Señor. Bien, la predicación de esta mañana tiene como título: ¿Quién es el ángel de Jehová? Cuando el cristiano verdadero piensa en Navidad, que son los tiempos en que ahorita nos encontramos, vemos cómo en todo el mundo se está acercando el tiempo y la gente se dispone a celebrarlo. Pero el creyente no debe de perder el enfoque eh, de pensar siempre en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nació en Belén de Judea, donde comenzó la historia del Salvador venido al mundo. Pero bien pudiéramos hacernos una pregunta, porque sabemos que el Señor Jesucristo ya existía en la eternidad. Y viene una pregunta: ¿dónde estaba el Señor Jesucristo antes de llegar a Belén? La historia de tu nacimiento o mi nacimiento sabemos que ocurrió en un momento determinado, en un lugar determinado. Pero cuando hablamos del Señor Jesucristo, tenemos que reconocer que Él ya existía antes de que naciera. Así que no fue extraño que Él le dijera a los fariseos, como nos lo dice ahí en Juan capítulo 8, 58, antes que Abraham fuese, yo soy. El Señor Jesucristo siempre ha sido. No hubo un tiempo cuando Él no existiera. Él ya existía antes de que todo ocurriera. Por lo tanto, cuando estudiamos al ángel de Jehová, estamos hablando del Señor Jesucristo. Hay muchos ángeles, pero solo un ángel de Jehová. Los textos que veremos a continuación para este mensaje forman parte de cómo podemos conocer y describir al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Ahora bien, hay ocasiones cuando el ángel de Jehová es Dios mismo, pero hay otras cuando Dios le ordena al ángel de Jehová, lo cual establece la diferencia de funciones del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios el Espíritu Santo. De esta manera también entendemos que el ángel de Jehová es la voz de Dios, pero no es el Padre ni el Espíritu Santo, sino es la segunda persona de la Trinidad. Personas como Abraham,
Jacob, Moisés, Agar, Josué, etcétera, tuvieron encuentros con el ángel de Jehová. Entonces, estudiar este tema en este tiempo de Navidad simplemente es extraordinario, es ad hoc a. Y para ello les propongo que respondamos a la pregunta: ¿quién es el ángel de Jehová? Dios envió muchos ángeles a tareas especiales, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Tenemos, por ejemplo, aquellos ángeles que sacaron a Lot de Sodoma, como también en el Nuevo Testamento vemos cómo los ángeles sacaron a Pedro de la cárcel. Pero también tenemos a ángeles que fueron enviados por Dios a cumplir encomiendas muy específicas. Por ejemplo, Miguel fue enviado como un arcángel para luchar a favor del pueblo. Esto lo podemos ver ahí en Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y el otro fue Gabriel, quien hizo algunas apariciones a Daniel para ayudarle con la interpretación de sus visiones. Lo podemos ver, por ejemplo, ahí en Daniel capítulo 8, versículos 15 y 16, que nos dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ului, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Y después el mismo ángel se ve volando con prestancia. Nos dice Daniel 9, 21 y 22. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ambas visiones nos muestran que los ángeles son mensajeros de Dios. Ambos ángeles fueron creados por Dios, pero el ángel de Jehová es un personaje totalmente distinto. Ese ángel no fue creado, ya existía desde antes. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ahí en Génesis capítulo 22, cómo el ángel del Señor habla desde el cielo para detener a Abraham cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, comprobando Dios que Abraham era fiel a él y se mantenía obedeciéndolo. Nos dice Génesis 22 del 10 al 12, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Me llama la atención que fue allí mismo en donde, en ese escenario de obediencia, Dios proveyó del cordero para el holocausto, como nos dice Génesis 22:8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío.
e iban juntos. Dos cosas son muy significativas en esta escena. El cordero simboliza al Señor Jesucristo. Nos dice el versículo 13 de Génesis 22. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y el lugar, el monte Moriah, donde años después se construyó el templo y donde Cristo fue crucificado. No fue casualidad que el ángel de Jehová estuviera en estas escenas. Aquello fue una de las mayores tipologías que encontramos en la palabra de Dios acerca del Señor Jesucristo. Un tipo del Señor Jesucristo. El ángel del Señor estuvo allí presente. También lo vamos a ver presente en el capítulo 3 del libro de Éxodo. El ángel de Jehová se le apareció a Moisés en medio de una zarza que ardía, pero esta zarza no se consumía. Cuando Moisés iba a ver la razón por la que la zarza ardía sin consumirse, Dios le llamó en medio de la zarza, como lo podemos ver ahí en el versículo 2 al 4 del capítulo 3 de Éxodo, que nos dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. El pasaje nos dice que estando Moisés en ese lugar, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esto lo podemos ver ahí en Éxodo 3, versículo 6. Esta revelación será una de las más importantes que vemos en la palabra de Dios, porque en este caso el ángel de Jehová se dejó ver. ¿A quién vio Moisés que tuvo temor? No pudo ser a Dios, porque Dios nadie le vio jamás. Así que Moisés vio al Señor Jesucristo. Ahí se reveló como yo soy el que soy. Ahí lo podemos ver en Éxodo 3, versículo 14. El nombre que define a Dios como el Dios eterno. Y ese mismo nombre lo podemos ver cómo el Señor Jesucristo lo usa en varias ocasiones. Cuando dijo, yo soy, como lo podemos ver, por ejemplo, en los evangelios, enfatizando el evangelio de Juan. Si ponemos atención ahí a la lectura que hagamos en ese evangelio, vamos a ver que en varias ocasiones el Señor Jesucristo se presenta como el yo soy. El otro aspecto de cómo el ángel de Jehová se revela es en el que es el libertador. En esta historia se nos muestra al ángel de Jehová trayendo liberación al pueblo de Israel después de que estuvieron 400 años en esclavitud. Dios vio y oyó la aflicción de su pueblo, del pueblo de Israel. Por eso ahora desciende
para liberarlos, como dice Éxodo 3, versículos 7 y 8. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heveo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. No va a ser extraño que Jesús comenzara su ministerio citando lo que nos dice Isaías 61:1. Dice Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Que luego vemos cómo esto se cumplió, donde el Señor Jesucristo, ahí en Lucas 4:18, nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gracias a Dios por Jesucristo, porque cumplió conforme a lo prometido en el Antiguo Testamento. También si nos vamos ahí a Zacarías 1:12, vemos que el ángel de Jehová está intercediendo por nosotros delante de Jehová. Nos dice Zacarías 1:12: respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con los cuales has estado airado por espacio de 70 años? Lo interesante de todo esto es que si el ángel de Jehová está intercediendo delante de Jehová, entonces también podemos concluir que esta es la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo. Jesucristo hizo lo mismo delante del Padre por sus discípulos y por toda la humanidad también. Así que el ángel de Jehová intercede por su pueblo y lo mismo hace el Señor Jesucristo por sus discípulos y por nosotros, como lo dice el capítulo 17, versículo 20 del Evangelio según San Juan, donde nos dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces yo le doy muchas gracias a Dios, porque por la fidelidad de muchos o de algunos, el Evangelio ha corrido de generación a generación, de tal manera que ahora en nuestros tiempos el Evangelio se nos fue presentado, se nos fue predicado y lo entendimos y recibimos a Cristo en el corazón. Y desde ese día que le recibimos en nuestro corazón, Él ha sido el Señor y Salvador personal de nuestras vidas. Nos ha dado la vida eterna. Qué importante es que tú y yo estemos predicando el Evangelio para que así el Evangelio de igual manera corra a las generaciones futuras para que reciban a Cristo
y no se pierdan en la condenación eterna, sino que tengan vida eterna para estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. Jesús es el ángel de Jehová del Antiguo Testamento, pero después de que se encarnó, jamás vamos a encontrar alguna otra referencia al ángel de Jehová. Ciertamente nos vamos a encontrar, sí, con millones de ángeles o muchos ángeles, especialmente pues viéndolos alabar al Señor, como lo podemos ver ahí en el libro de Apocalipsis. Pero no vamos a ver ahí al ángel de Jehová. No hay ninguna referencia a él después de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, bien se puede decir que la función del ángel de Jehová fue irnos mostrando de generación en generación la preciosa venida del Señor Jesucristo a este mundo y el grande amor y el grande interés que tiene por todos. En Génesis 16, de los versículos del 7 al 11, nos dice la palabra de Dios: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Saraí, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Otra vez, la acción del ángel de Jehová es vista como el consolador frente a la afligida Agar, la sierva de Saraí, mujer de Abraham. La aflicción de esta esclava era muy grande, porque estaba huyendo de su ama por el conflicto que trajo su embarazo y los celos que había generado entre las dos. La aflicción fue tan grande que Agar huyó y fue a parar a una fuente donde fue hallada por el ángel de Jehová, quien la confortó. Le habló de tal manera que confortó su corazón, animándola a regresar a la casa de su amada, y con la promesa que haría de su hijo, el que iba a recibir, una gran nación, una gran descendencia. Este acto de consolar y convencer nos habla de la labor del ángel de Jehová, que tiene como un consolador. Cuando nos encontramos con Cristo, Él hizo este mismo en nosotros. Su gran invitación fue y es aún hoy en día, como nos lo dice Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
¿No nos ha dado descanso el Señor? ¿No nos dio descanso cuando lo recibimos en el corazón? Si vemos que Cristo es el ángel de Jehová, entonces pudiéramos preguntarnos, ¿por qué tuvo que nacer en Belén? ¿Por qué tuvo que encarnarse? ¿Que en el Antiguo Testamento no se acercaba a las personas que confiaban en él y los ayudaba? Por supuesto que sí, claro que sí, pero él tenía que encarnarse, él tenía que ir a la cruz del Calvario y derramar su sangre, porque como dice la escritura misma, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, fíjense el grande amor que Dios tiene por todos, que vino, se encarnó para derramar su sangre en la cruz del Calvario y para que todo aquel que crea en Él y ponga su confianza en el Señor Jesucristo, en su sacrificio, sea perdonado, sea limpiado de todos sus pecados y tenga una vida nueva en Él. Era necesario que el Señor Jesucristo, que el ángel de Jehová tuviera un cuerpo para ir a ese precioso sacrificio en la cruz del Calvario. Solo la muerte del Señor Jesucristo podía reconciliar al pecador con Dios. Esta es una excelente noticia, es una buena noticia para el pecador. Jesús murió por los pecadores, por los impíos. Murió el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. El Salvador tenía que ser uno como nosotros, sí, como este cuerpo, pero sin pecado. Y esto fue el Señor Jesucristo. Fíjense, el Señor Jesucristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, se humilló, dejó los lugares celestiales, para tomar un cuerpo y ir a la cruz del Calvario y ser sacrificado, pensando Él en ti, pensando Él en mí también. Y aún así, fíjense el grande amor que Dios nos tiene, porque a todos aquellos que hemos recibido a Cristo en el corazón, nos trata como a hermanos. Y esto lo podemos ver ahí en Hebreos capítulo 2, los versículos 10 al 13, donde la palabra de Dios nos dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, quien habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios, los hijos que Dios me dio. Cuando Jesucristo vino,
nos hizo parte de su herencia, nos hizo parte de su familia, llegando a ser Él nuestro hermano. Él vino para mostrarnos al Padre. Cuando Él vivió, formó parte de ese propósito y Él cumplió la voluntad de su Padre. ¿Qué esperas para arrepentirte de tus pecados y gozar de la vida eterna y gozar de tener al Señor Jesucristo en tu corazón como un verdadero amigo y como ahora la Escritura nos menciona como un hermano? Nosotros somos los únicos que ahora podemos tener esa preciosa herencia en el Señor Jesucristo. Nadie más la puede tener, ni los mismos ángeles. Ningún ángel ha llegado a ser hermano del Señor Jesucristo, como nos lo dice la Escritura. Y fíjense que cuando el hombre no se arrepiente de sus pecados, viene a ser enemigo de Dios, porque no vive para Dios. Dios no cuenta para él. Al contrario, hace todo lo opuesto a la voluntad de Dios. Y he aquí, por eso, el grande amor y la gran misericordia de Dios, que siendo enemigos, te reconcilia con el Señor Jesucristo. A tal grado que, como ahorita leíamos, te llama hermano. Si el Señor Jesucristo no hubiera descendido, ¿cómo hubiéramos comprobado lo que nos dice las Escrituras, por ejemplo, ahí en Isaías 9:7, cuando dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrían límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. He aquí una de las razones por la que Dios encarnó. La profecía dice que el Mesías vendría del linaje de David y solo haciéndose o tomando forma, tomando un cuerpo hecho semejante a los hombres, se cumpliría esto. El que se iba a sentar en el trono de David debería tener un cuerpo como el tuyo y como el mío. Ningún asunto era tan esperado en Israel como aquel que vendría del linaje de David como Mesías. Cuando el ángel anunció a María el nacimiento del niño, estos fueron sus palabras. Allí en Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. No fue raro oír aquel grito por parte del ciego que estaba junto en el camino cuando dijo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si Jesucristo no hubiera encarnado, no hubiera podido ser
el gran sumo sacerdote. Nos dice Hebreos 7, 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ciertamente, el ángel de Jehová no podía ser este sacerdote, porque solo Cristo en su encarnación podía ser el intercesor por cada uno de nosotros. Él llegaría a ser un sacerdote que todos podíamos ver, podíamos tocar y ser como uno de nosotros, pero sin pecado. Y esto no pudo suceder antes de que Cristo viniera a este mundo. La palabra de Dios nos va a decir que tal sumo sacerdote era puro, inocente y apartado del mal, pero además, porque como sumo sacerdote, él ahora tiene la capacidad mediadora para interceder delante del Padre por cada uno de nosotros. Qué bendición tenemos los que hemos recibido a Cristo en el corazón. El Señor Jesucristo intercede por cada uno de nosotros ante el Padre. El ángel de Jehová no podía hacer esto porque esto fue profetizado, esto fue anunciado. Cuando Jesús se hizo como uno de nosotros, se cumplió la promesa. Se hizo, fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. Si el Señor Jesucristo, si el ángel de Jehová no se hubiera encarnado, él no podía conquistar la muerte. El ángel de Jehová no podía morir y esa era la condición para conquistar la muerte. Después que nuestros padres, Adán y Eva, pecaron, la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Desde entonces, ella se había enseñoreado de todos. Pero el Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz, la conquistó, para que ya todos los que creemos en Él no le temamos, sino que la muerte ahora para nosotros viene a ser ganancia. ¿Por qué? Porque partimos a su presencia. ¿Por qué? Porque ya no estamos separados de Él. La única manera de hacerlo era que alguien llegara, la experimentara, y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Murió en la cruz del Calvario. Por esta razón Jesucristo asumió la forma de hombre. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Jesucristo resucitó al tercer día y por lo tanto el aguijón de la muerte fue vencido. Nos dice 1 Corintios 15 del 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Absorbida es la muerte en victoria.
La muerte no se enseñoreará más de nosotros porque fue vencida por el Señor Jesucristo, quien vive en el corazón de todos los que le hemos recibido. En conclusión, cuando hablamos de la Navidad, sí, hablemos de Belén, hablemos de los pastores, pero sobre todo hablemos de la venida del Señor Jesucristo por amor a todos, para salvarlos de la perdición eterna. La Navidad jamás podrá ser comprendida sin que entendamos la presencia del ángel de Jehová en la persona del Señor Jesucristo. Cristo murió por nosotros. Cristo estaba dentro del plan de venir y derramar su sangre en la cruz del Calvario. El hecho de saber de que este ángel nos mostró o mostró a Dios por todas las generaciones y ver que este ángel vino al mundo y murió por nosotros, le damos gracias a Dios por ello. Y ahora nosotros, los que vivimos en esta generación, que vemos, volteamos hacia atrás y vemos lo acontecido y lo cumplido por parte de Dios, ¿por qué no cumplir con lo que Dios tiene para nosotros en los días venideros? Le damos gracias a Dios porque su venida ya está cerca. Vemos lo que está pasando a nuestro alrededor y decimos, Señor, los tiempos se están cumpliendo. Ten misericordia de nosotros y manténnos firmes y constantes para honra y gloria a tu nombre. Pues que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el conocimiento de tu palabra te mueva a valorarlo de tal manera que siempre el Señor Jesucristo sea lo primero en tu vida. Que Dios te guarde. Y así como estamos, nuevamente vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor para despedirnos. Bendito Padre Celestial, nuevamente te doy gracias por el alto precio que ha costado mi salvación y la salvación de todos aquellos que han creído en ti, que es el que tu Hijo Jesucristo haya venido a este mundo a derramar su sangre para que ninguno se pierda. Y yo te ruego, Señor, para que todos los que no te conocen de una manera personal, como Señor y Salvador de sus vidas, Señor, que hables a sus corazones y se dobleguen y te reciban como el Señor y Salvador personal. Te pedimos, Señor, que en esta semana que inicia, tú nos guardes y que donde quiera que estemos brillando para tu honra y gloria. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Que el Señor les bendiga. No dejen de suscribirse al canal, como también el que ustedes con ahí en la campanita la accionen para que nos demos cuenta de que están escuchando cada uno de los mensajes que se están compartiendo domingo a domingo y también
con el interés de que ahí también escribas tus dudas, ahí en el correo electrónico que aparece, ministeriosdesalvacion@gmail.com, y así podernos contactar contigo. Dios te bendiga. Hasta luego.